qué gozo es podernos reunir y poder hablar, cantar y estudiar sobre la oración. Hoy es un tiempo de oración y bueno, no está por demás, ¿verdad? Y es interesante ver una reflexión sobre la oración. Tenemos muchos versículos, textos que nos hablan de la Biblia sobre la oración. Y hoy vamos a ver uno de esos pasajes clásicos que nos ayudan a entender, las 3P de la oración. 3P: permanecer, palabras en mí y petición contestada. Generalmente siempre nos saltamos, ¿verdad? Hacemos una petición y queremos que esa petición sea contestada. Déjeme decirle que este pasaje que vamos a ver es en Juan capítulo 15, versículo 7, y es uno de los pasajes y un versículo sobre una promesa. Tiene una promesa, es una promesa, pero toda promesa pues tiene sus conveniencias, ¿verdad? Tenemos que entregar algo para recibir esa promesa. Somos muy dados a esperar en la vida sin que nos cuesten las cosas. Claro, eso es una comodidad. Y cuando llegamos a la parte de la oración, quizás a lo mejor también esperamos que a través de la oración nada más oramos y Dios nos conceda. Bueno, mira, déjame decirte que Dios tiene misericordia y su gracia se extiende con todos nosotros, que suele suceder a veces así. Le pedimos a Dios y a pesar del estilo de vida que llevamos o a lo mejor la lejanía que tenemos de Él, su misericordia y su gracia nos alcanzan y Dios en su soberanía nos concede nuestra necesidad. Pero ¿cuántos de nosotros quizás en algún momento dado vimos o ven algunos todavía a Dios como el hombre de la lámpara maravillosa? ¿Te acuerdas de aquella película, aquella caricatura quizás, donde un hombre se encontraba una lámpara maravillosa? Era Aladino, ¿verdad? Se encontró en alguna ocasión una lámpara y dijo, bueno, ¿qué es esto? La empezó a frotar para limpiarla y ¡zas!, que se aparece ahí, ahora sí que por arte de magia, algún genio, ¿verdad?, de la lámpara maravillosa. Y lo primero que dijo este genio fue, dime, amo mío. Y entonces Aladino, según la historia, se quedó así, ¿verdad? Como que, ¿qué pasa? ¿Qué onda? Y entonces le dijo, bueno, tú como has frotado la lámpara, te voy a conceder 3 deseos. Piensa en ellos. Y a veces somos así, como este genio de la lámpara maravillosa, ¿verdad? Esperando que nos concedan 3 deseos. Es más, yo te preguntaría, hermano, ¿cuáles deseos tú quisieras que se cumplieran en tu corazón? ¿Cuáles? 3. Si tuvieras la oportunidad, así como este genio, de que te dice Dios 3 deseos, ¿en cuáles pensarías? Algunos quizás pensarían en el momento de lo económico. No, pues mucho dinero para comprarme lo que necesito. Y a veces, ¿verdad?, entre comillas, hermano, porque digo, lo dudo, yo, para regalar dinero, para donar. Pero ya cuando tienes los miles de millones de pesos o de dólares, dices, ya no dono, ¿verdad? Bueno, algunos dicen, no, salud, yo pediría salud, porque de eso depende mucho. ¿De qué sirve que tenga dinero si no tengo salud? A lo mejor otros dirían, pues yo pediría bienes materiales, porque de eso pues dependen también muchas cosas. Y bueno, estaría ahí sopesándose entre lo que creemos nosotros más conveniente y pedir como deseo de nuestro corazón. Pero hoy quiero que juntos vayamos a la Biblia y veamos cómo la oración tiene que ver, sí, con nuestros deseos del corazón. Pero ¿cuáles deseos del corazón podemos pedir y que eso concedan? Porque cuando leemos a veces estos pasajes u otros que tienen que ver con eso, decimos, pues dice la Biblia, pidan y se les dará. Pues Señor, ahí te va, ¿no? Y pedimos a diestra y siniestra. Pero ¿qué es lo que estás pidiendo realmente? Bien, este pasaje de Juan capítulo 15, versículo número 7, nos ayuda a entender 3 cosas muy importantes. Los 3 principios de la oración. Los 3 principios de la oración. Y dice el versículo número 7. Voy a leer esta nueva traducción viviente. Me gusta mucho la manera en que esta versión se ha traducido. Se me hace un poquito más contemporánea, quizás un poquito más entendible, aunque la palabra de Dios la entiende todo el mundo, ¿verdad? Pero su lenguaje es un poquito más acertado y me gusta a veces usarla. Pero usted, hermano, amigo, si usted tiene ahí en su Biblia versión Reina Valera, ábrala. Vamos a ver lo que dice este pasaje.
Versículo número 7 del capítulo 15 de Juan, del Evangelio de Juan. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¡Wow! Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¿Qué pediríamos en este tiempo, en estas circunstancias que estamos viviendo? ¿Qué es lo que pediríamos? Y entonces, a lo mejor un estudiante pediría: Dios, que se alargue más el periodo de confinamiento, ¿verdad? Para que así terminemos el ciclo. A lo mejor la mamá diría: Señor, que termine esto para que se vayan todos ya a trabajar y a estudiar. A lo mejor un varón diría: Señor, yo te pido que me des trabajo, porque me han despedido del empleo, o porque se ha reducido el ingreso. A lo mejor otros dirían: Señor, yo te pido alimento. Señor, te pedimos que nos cuides y que no nos enfermemos, que no nos contagiemos. O si nos llegamos a contagiar, que podamos salir victoriosos de esto. Señor, te pedimos que no pasemos por este proceso tan difícil que algunos han pasado o han enfrentado. Y sería variada, ¿no? ¿Cuál sería aquello que pedirías? Dice este pasaje: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que sea. Para empezar, permanecer. El primer principio de la oración es permanecer. Y permanecer no solamente es estar ahí, porque a veces estamos ahí, pero estamos de inútiles. No somos útiles, no nos hacemos útiles. Y bueno, eso y nada, pues es lo mismo. Permanecer significa tener una convivencia con Jesús, una convivencia con el Padre, una convivencia con el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Una convivencia, no nada más es estar ahí como objetos, ¿no? Y ahí parados, a ver qué pasa, ¿no? Pues yo estoy permaneciendo. A veces hemos encontrado esta dinámica o este tipo de hábitos en nuestra vida cristiana, y es: bueno, yo permanezco, voy todos los domingos, me siento en el templo, en alguna banca, y ahí estoy. Si llevo mi Biblia, bien canto, cada 8 días hago lo mismo. Y pareciera ser que religiosamente durante muchos años hacemos lo mismo, pero no pasa nada. ¿Está mal hacer eso? No, pero no es el énfasis de permanecer. Permanecer implica que debemos empezar a tener una convivencia, una relación a través de su palabra. ¿Esto qué implica? Por un lado, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Sí, tenemos que escucharla. Cuando tú y yo abrimos la Biblia, tenemos un tiempo como ahorita, por ejemplo, un devocional entre semana en las mañanas, o una reflexión, o una predicación. Ponemos ahí, encendemos nuestro radio, ponemos un dispositivo para escuchar algo de la palabra de Dios. Estamos haciendo ese ejercicio. Estamos agudizando el oído para escuchar qué es lo que quiere Dios. Permanecer implica leer la palabra. Sí, mire, Dios ha sido tan bueno con nosotros que nos ha permitido todavía tener Biblias. Hay una variedad, ya lo hemos dicho, de Biblias donde podemos adquirirlas. ¿Cuántas Biblias tienes tú en tu casa? Es más, yo te preguntaría, ¿tienes Biblia tú? ¿Tienen Biblia tus niños? Porque a veces pensamos: no, esto es de adultos, ¿no? De los niños no. No, ya cómprales. Si ya saben leer, saben escribir, cómprales una Biblia para niños. Hay unas tan hermosas, de verdad que hasta se antoja uno tenerlas como adulto, ¿verdad? Por las ilustraciones, por la manera en que preparan ahí unos devocionales muy, muy hermosos y sencillos, etc. Estudiar la palabra, leerla es tan importante. Y no solamente agarro un pasaje y empiezo a leerlo. Hay que estudiarlo. ¿Qué implica? Bueno, que ya entonces empiezo a tener un análisis un poco más profundo. Y cuando me siento a estudiar, quizás me hago de recursos, de algunas herramientas que me pueden ayudar a entender qué es lo que me está diciendo Dios para mi vida. Cuando entonces yo escucho, yo leo y estudio la palabra de Dios, no solamente doy el paso de la ignorancia a conocer,
sino que me doy la oportunidad y el privilegio también de tener una convivencia con Dios a través de su palabra. ¿Por qué, mi hermano? Porque empezamos a meditar en ella. Sí. Meditar de día y de noche. Dice el Salmo número 1. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Sabes por qué? Porque el proceso de meditación, de reflexión, de análisis está continuamente en tu corazón y en mi corazón, en tu mente y en mi mente. Cuando yo no conozco la palabra de Dios, no permanezco en esa convivencia a través de eso, yo ignoro lo que Dios tiene para mí. Sí, yo lo ignoro. Entonces no sé qué hacer, no sé cómo decidir, decido, pero a veces decido erróneamente y a veces tengo las consecuencias en mi vida. Permanecer es tan importante. Permanecer entonces no implica el hecho, hermano, de que estemos religiosamente en una reunión. Y no con esto quiero decir, hermano, que ahora que ya podamos regresar, no regreses tú al templo. No, sí regresa. Pero por ejemplo ahorita, estás permaneciendo, porque te has conectado y estás en este tiempo devocional. En un momento dado oraremos, intercederemos. También lo haces tú, es permanecer. Pero cuando entonces empiezo yo a permanecer en Él, esto es la parte importante, el principio fundamental para que entonces el resultado de nuestra oración pueda ser una petición contestada. Sí. Si tú esperas que Dios conteste tu oración, pero tú no permaneces en Él, lo veo difícil. Dios tendrá misericordia y gracia de ti, mi amado hermano. Pero déjame decirte que Él espera que permanezcamos. Número 2, segundo principio, palabras en mí. ¿Qué palabras de Dios que están en la Biblia o de Jesús hay en mi vida? ¿Qué palabras? Si yo te dijera en este momento cuántos versículos de memoria te sabes tú, quizás a lo mejor empezaríamos a batallar, ¿no? Hermano, todo mundo, bueno, eso creo yo, ¿verdad? Todo mundo se sabe Génesis 1:1. Juan 3:16, Salmo 23:1, son los clásicos, los básicos. Pero ¿cuántos nos sabemos otros más? Y sabes, hermano, cuando la palabra de Dios está empezando a ejercer en mi vida, es porque la he leído, no me baso nada más en lo que escucho, en una predicación. O hermano, si tú eres de los que prenden la televisión y ven enlace y todo se creen de enlace, hermano, ten cuidado por favor, mejor lee la palabra de Dios. Cuando entonces empiezas a leer la palabra de Dios, entonces empieza una acción de obediencia, porque nos empezamos a dar cuenta, oh, sí es cierto, esto es lo que espera Dios, lo que quiere, este es el propósito, el objetivo, esta es la misión de Dios en mi vida, a través de mi vida, de la iglesia, este es el propósito de Dios. De ahí está diciendo entonces Jesús, si mis palabras permanecen en ustedes. Bueno, puede ser que en algún momento dado escuchemos alguna predicación, leamos algo y como dicen ahí vulgarmente, ¿verdad? Nos entra por un oído y nos sale por otro. Ahí no permaneció. Alguna vez un pastor dijo, hermano, en este momento vamos a empezar la predicación, así que por favor ponga su mano aquí, tápese su oído. Y todos los hermanos quedaron extrañados. ¿Para qué? Para que entre la palabra de Dios y no se salga por el otro. Y entonces pareciera ser que así debemos hacerlo, ¿verdad? ¿Qué tanto la palabra de Dios permanece en nuestras vidas, en nuestro corazón? Cuando tenemos alguna acción, alguna actitud negativa, alguna predisposición, algún prejuicio, cuando juzgamos, cuando criticamos, ¿sabes qué está pasando? La palabra de Dios no está en nuestro corazón, no lo está. Y tú mismo puedes darte cuenta cuál es la motivación en tu vida. Tu persona, tu ego, tu vida, tus proyectos o Dios. Cuando entonces Dios empieza a tomar el lugar en nuestro corazón y en nuestra vida, las cosas empiezan a cambiar. Y entonces el resultado es un amor como una respuesta final. ¿Sí? Es tan maravilloso. Como pastor he llegado al punto de estar consciente. Nuestra función como pastor es ministrar a la iglesia, pero no llegar con palo, ¿verdad? Órale, hazlo, y hazlo, y hazlo. Porque a veces yo he conocido iglesias donde el pastor ejerce cierto control, dominio, influencia sobre la iglesia.
Una vez que muere el pastor o se va de la iglesia se olvida de él y continúa igual. Pero cuando empezamos a la iglesia a ayudarle a conocer a Dios primero y después a amar a Dios, otra cosa sucede. La palabra de Dios permanece en el corazón de la gente. Sí, a veces buscamos que la gente venga a la iglesia, se siente, haga, diezme, ore, diga, cambie, pero no le enseñamos a amar a Dios. Cuando entonces las palabras de Dios están en mi mente y en mi corazón, yo empiezo a responder a su llamado por amor. Porque Él me está llamando con amor. Él es paciente con amor. Él es misericordioso con amor. Él me provee con amor. Entonces la palabra permanece en mí. Por eso esta relación tan importante. Dice Jesús: si permanecéis en mí, tú permaneces en mí. Yo soy el centro de tu vida. Y mis palabras, aquello que da vida, aquello que transforma, aquello que cambia, permanece en ti, pero no solamente como un conocimiento, sino como un acto de obediencia. Lo tienes aquí, lo bajas al corazón y dices: estoy dispuesto, obedezco. Y cuando empiezas a obedecer, empiezas a cambiar. Entonces viene el tercer principio de la oración: petición contestada. Y tú podrás decirme: ¿cómo es eso, mi amado hermano? Mira, dice aquí el Señor Jesús: si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir, y dice esta versión, pueden pedir lo que quieran. Cuidado, momento, mi amado hermano. Quizás a lo mejor ya estás pensando, ¿no? Pues yo pediría un auto, yo pediría una casa, yo pediría viajes, yo pediría... Momento. Cuando hablamos de una petición contestada, estamos hablando del resultado de los dos principios anteriores. Cuando hay una convivencia con Jesús, que tú estás permaneciendo en Él, entonces las palabras de Jesús permanecen en tu vida y en mi vida, y empieza a haber una transformación del discípulo. Esto es algo maravilloso, sí, maravilloso. Porque el discípulo empieza a ser transformado en su mente, en su corazón, en su persona, en el contexto, en sus relaciones, en la sociedad. Y no es nada más la buena voluntad, es la transformación que empieza a ver de adentro. Entonces, los deseos de cada uno de nosotros cada vez van siendo menos importantes. Con esto no quiero decir que la Biblia nos lleva a estar en la miseria, en la pobreza, en el conformismo, no, en la mediocridad. No, mi amado hermano. Nos lleva a pensar que mi voluntad cada día va siendo menos importante. Por ejemplo, ¿qué es importante para ti? Si le pregunto esto a un joven ahorita, y un joven universitario va a decir: pues para mí importante es terminar mi carrera, tener un buen trabajo, tener buen ingreso, comprarme esto y esto, casarme, tener una familia feliz. Y eso no está mal. Si le pregunto a una persona ya adulta que tiene hijos en la etapa de crianza, o que ya son adolescentes o jóvenes universitarios, va a decir: mi prioridad para mí es, mi necesidad es tener un empleo para pagar los servicios a la familia, el alimento, el vestido y la carrera universitaria de mis hijos. Yo lo haría. No está mal eso. Pero ¿sabes qué? Cuando a veces vamos conociendo la voluntad de Dios y cada vez va ganando terreno esto en nuestras vidas, llega un momento donde decimos: esto que yo deseaba ya es irrelevante. Sí, porque entonces empiezo a buscar la voluntad de Dios, empiezo a conformarme a la voluntad de Él, y es entonces cuando mis peticiones van encaminadas hacia aquello que contribuye su gloria, aquello que da el avance a la misión del extendimiento del reino de Dios. No quiero decir con esto que entonces ya no vamos a pedir cosas materiales. Eso es malo, eso es pecado. No, hermano, no sea extremista. Lo que estoy diciendo es lo que hay en nuestro corazón ya no va a tener peso en aquello que nosotros deseamos para nosotros. Sí, a lo mejor para ti es importante ahorita trascendental tener un auto, ¿no?
y para mí también, pero a lo mejor para ti es un auto último modelo, y para otro puede ser un auto el que sea, con que me transporte y esté bien, en buenas condiciones. ¿Te das cuenta de la diferencia? Entonces empiezan a cambiar las cosas. Deseamos cada vez menos esas cosas importantes para nuestra vida y deseamos más la voluntad de Dios. Y es entonces cuando entendemos este pasaje. Si tú permaneces en mí y mis palabras en ti, puedes pedir lo que quieras. ¿Por qué? Porque vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. No vamos a pedir cosas que vayan contra la voluntad de Dios, cosas que nos dañen. Aún así, mi hermano, cuando aquellas peticiones tenemos y Dios dice no, es una respuesta de Dios para nuestra vida, ¿sí? Es como cuando tú y yo tenemos a nuestros niños pequeños y nos piden algo que nosotros sabemos que les va a hacer daño. Quizás al consumirlo, quizás al tenerlo, tocarlo, les va a hacer daño, les va a generar un problema. ¿Qué haces tú? No se los das. Si tú eres un padre que ama a tus hijos, no se los das. Y le dices no. ¿Qué va a hacer el niño? Va a hacer berrinche y no va a entender él la magnitud de lo que tú estás haciendo. Así pasa con Dios. Le pedimos a veces cosas a Dios y Dios dice, no te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque esto no va a ayudarte en tu vida. No es lo que yo espero de ti. Y hacemos berrinche, ¿verdad? Dios es malo, Dios no me contesta. ¿Pero qué estamos haciendo? A veces pedimos cosas que van fuera de la voluntad de Dios. Por eso en esta tarde, hermanos, yo te animo. ¿Por qué no ejercemos una oración que vaya más allá? Sí, una oración donde digamos, Señor, yo quiero permanecer en ti. Sí, hay cosas o circunstancias que me mueven de permanecer en ti, pero quiero hacerlo. También quiero que tu palabra permanezca en mi vida. Sí, hay momentos y circunstancias, y ahora que tenemos más tiempo en casa, perdemos más tiempo. Sí, perdemos más tiempo en el celular, en la televisión, en el internet, haciendo cosas, durmiendo, comiendo, viendo películas. Perdemos tiempo. ¿De qué sirve el confinamiento? ¿Por qué no decirle, Señor, ahora que tu palabra viva en mí? Y entonces, prepárate, porque va a surgir el deseo en tu corazón de pedir algo. ¿Cuántas veces has pedido porque tus hijos regresen a los caminos de Dios? A lo mejor tú tienes hijos pequeños y no te preocupan. ¿Sabes qué debería de preocuparte? ¿Dónde está el corazón de tus hijos? ¿Se están alejando de Dios? Si tienes hijos adolescentes o ya universitarios o hijos casados y están lejos, ¿por qué no dices, Señor, yo quiero pedirte esto en mi corazón, confiando en lo que dice tu promesa aquí? Si yo permanezco en ti, tus palabras aquí, yo quiero pedirte por mis hijos, por mi esposo, por mi esposa, por mi relación matrimonial, porque seamos una familia consagrada a ti, porque volvamos a ti. ¿Cuál sería tu petición? Y yo en esta noche quiero invitarte para que confiemos en Dios. Ahí está una promesa. Y todo lo que pidieres será concedido. Entonces, pongámoslo en práctica. Es tiempo de orar. Dios te bendiga, mi amado hermano.